Este es el podcast del Tri, espacio donde hablamos de la selección nacional mexicana, su pasado, presente, futuro y noticias sobre sus jugadores tanto en Liga MX como en Europa. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos al episodio 16 del podcast del Tri. Mi nombre es Aldo Maldonado y les agradecemos su preferencia porque son ya 16 episodios en los que nos están acompañando. Les repito que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales y de cualquier plataforma de streaming y que por favor nos compartan. Saludo con mucho gusto, como siempre, al Inge, Oscar Campos. ¿Cómo estás, Inge? ¿Qué tal, Aldo? Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto, ya 16 capítulos. Muy contentos, revisamos la estadística hace unos momentos y pues hay escuchas en España, en Suiza, en Albania, en Estados Unidos, en nuestra hermana República de Villahermosa, Tabasco. Bueno, tenemos hasta en Chile, en el Cono Sur también tenemos escuchas y pues eso nos pone muy de buenas y nos motiva a seguir mejorando para todos ellos. Nos motiva a seguir adelante y bueno, un saludo para todos ellos y seguramente paisanos, y si no, y si quieren saber de fútbol mexicano, pues también, qué mejor, ¿no? Si son de otros países y quieren saber, bienvenidos. Pues Inge, esta semana, la semana anterior hubo polémica por una declaración que se le escuchó ahí al gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, donde decía que le preguntaban, una pregunta expresa, una pregunta callejera, un reportero, que si él se consideraba en el top 3 o después de Hugo y Chicharito como el mejor futbolista del país, de la historia de México, ¿no? Medio confusa la pregunta, ¿no? Porque primero habla de selección y luego le pregunta que si se considera después de ellos como el tercer grande de la historia del fútbol mexicano, al cual Cuauhtémoc Blanco responde que para nada, que él no está después de nadie, que el pueblo lo dice, que él es el mejor futbolista de este país, que también no me quedó claro si se refiere él a selección o en general a la historia del fútbol mexicano. Y bueno, eso dio para muchísimo debate. Todas las redes sociales, las páginas de internet, los medios de comunicación tradicionales agarraron el tema y creo que vale la pena tocarlo, Inge, porque sí, Cuauhtémoc Blanco es una figura histórica de nuestro país. ¿Estará en el top 3 o no? ¿Tú qué opinas? Pues yo pienso que primeramente la pregunta, como comentaste, no estuvo bien dirigida, o la respuesta que dio Cuauhtémoc de igual manera no llevaba una directriz precisa, pero yo pienso que la clasificación de futbolistas mexicanos se puede dividir en dos clasificaciones, valga la redundancia. El mejor desempeño en selección nacional y el mejor futbolista, considerando también su actuar en los clubes en los que hayan militado, ¿no? Y bueno... Es que eso es fundamental, perdón que te interrumpa, pero para saber distinguir, esto es fundamental, porque creo que no hay ninguna duda que el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos es Hugo Sánchez, y sí, por mucho. Sí, por supuesto, lo que hizo Hugo en el Real Madrid, digo, cinco pichichis, ligas españolas, está entre los mejores 50 futbolistas de la FIFA a nivel histórico. Digo, lo de Hugo no tiene techo y la muestra está en que lo que hizo Hugo no lo vamos a volver a ver en ningún mexicano y te lo firmo y anota la fecha, jamás en la vida lo vamos a ver. No, jamás, yo espero que sí, que sí. Se le han acercado Rafa Márquez y Javier Hernández. Sí, no, bueno, acercado, pero en distancias como a mí que me gusta la astronomía, en distancias astronómicas se acercaron, pero siguen estando a años luz de Hugo. Digo, sí, es que Hugo está en una mesa y come solo, me parece, y aparte están en otra Rafa, Javier Hernández, quizá Andrés Guardado, ¿no? Y ya después vienen todos los demás. Mira, lo de Andrés se le premia o se le aplaude su constancia, su dedicación y su tenacidad para, aun cuando las situaciones no le fueron favorables, él nunca se rindió y nunca desistió para hacer lo que acaba de hacer Diego Lainez, por ejemplo, ¿no? Lo que hizo en su momento Diego Reyes y lo que han hecho muchísimos más, que a la primera que ven complicada su permanencia Héctor Herrera o su vida bonita en Europa o su comodidad en Europa,
ellos deciden mejor regresar a la zona de confort, que es México, a ganar muchas veces más que lo que ganaban en Europa, y pues estar en casa, en un ambiente de mayor, ya lo comenté, de mayor confort, y donde los apapacha la prensa, donde, en fin, conocemos cómo se maneja esos repatriados, ¿no? Bueno, es que aparte ya está el mercado de Estados Unidos también, Inge, donde la parte les pagan más que en México y la calidad de vida pues todavía es superior. Carlos Vela no lo pensó 2 veces cuando tuvo la oportunidad de regresar. A Carlitos ni me lo nombres, porque ese lo traigo entre ceja y oreja. Yo sé que le vale un pepino lo que yo diga, pero yo pienso que en Carlos teníamos el jugador más o mejor dotado técnicamente de la historia del fútbol mexicano, y ni le busques, digo, por mucho. Hugo Sánchez técnicamente Carlos Vela es superior a Cuauhtémoc Blanco, técnicamente. Pero por mucho, así es, digo, y técnicamente mejor que Hugo, a mi parecer. Hugo tenía una elasticidad, una ubicación, un hambre de gol, una mentalidad. Lo de Hugo, yo pienso que su principal cualidad es la mentalidad ganadora que tenía. Y la mentalidad. Y a mucha gente no le gusta ese ego que también tiene a veces, porque va acompañado de un ego también, de creértela. Sí, pero es que esta gente que. Tampoco le gusta, ni a veces en lo que dice Chicharito también, porque Chicharito en su última etapa también ya fue medio. Pues declaraba, ¿no? Y decía cosas que a la gente luego no le gusta. Sí, pero lo que declaraba Chicharo, tristemente sus declaraciones estas que para muchos les parecían lascivas, no iban paralelo a su cúspide futbolística que él logró tener, ¿no? Él cuando su cúspide futbolística y fue aquella Champions League de 2009, donde pierden contra el Barcelona la final, ese año a mi 2009 fue Barcelona, sí, 2009, también contra Manchester, 2000, Cristiano 2011. Messi, en esa ocasión. Sí, tienes razón, fue la despedida de Cristiano del Manchester y después, bueno, llegó al Madrid. Sí, tienes razón, 2011 pero después tiene buenos torneos todavía, De hecho, todavía cuando llega al Madrid, llega ya de ahí. Bueno, a mí me sorprendió lo que hizo en los pocos minutos que tuvo. Sí, físicamente llegó muy bien. Digo, el olfato de Chícharo, su excelente ubicación en el área, sus movimientos al espacio, sus desmarcajes. Caray, llegó con esas cualidades a tope cuando llegó a Madrid. Digo, y le valieron para anotar 9 goles en los muy pocos minutos que jugó. Pero bueno. Y hasta su época con el Bayer Leverkusen también. Yo diría que fueron 5 o 6 años muy buenos de Javier en Europa, del 2010 al 2016. Así es, sí, sin duda, sí. Digo, aún así, hago énfasis y recalco que esa juventud, ese dinamismo, ese gran equipo que lo acompañaba, esa protección que le brindaba Ferguson, fueron factores fundamentales para, pienso, haber visto la mejor, Chicharito en su prime, en su nivel óptimo, fue ese 2010-2011. Pero bueno, nos estamos desviando y volviendo a... Nos estamos desviando, dije, a ver, entonces en conclusión, Hugo Sánchez sí está por mucho considerado el mejor futbolista de México. Habría que ver en qué sentido quiso decir Cuauhtémoc esto, porque el otro debate es en selección nacional, porque no siempre esos grandes jugadores que demuestran en sus clubes su nivel lo hacen en selección nacional. Supuesto. Y Cuauhtémoc Blanco es alguien que rindió tanto en club como en selección. Y Cuauhtémoc Blanco debe estar en un top 10 seguro, en un top 5 seguro, no sé si en un top 3 tan seguro, pero para muchos, y yo me incluyo, Inge, Cuauhtémoc Blanco es el mejor futbolista en la historia de la selección nacional mexicana. Yo pienso que en este debate o en esta plática, empieza como plática de cuates y después te me calientas, abres tu cajón, sacas tu bandera amarilla. Ahora me vas a decir que Hugo Sánchez hizo más que Cuauhtémoc en la selección. Ahí te va, pero ya ves, ya te me estás calentando. Hugo Sánchez en selecciones. Es que te me metes con mi Cuau y brincamos Hugo todos Sánchez en selección, caray, un gol en selecciones. Recordamos aquel cabezazo que le metió a Bélgica en el 86. De ahí Hugo se pierde. En mundiales. Así es, a mundiales. En mundiales, ¿no? Y ya de ahí reaparece hasta la Copa América del 93. Bueno, en el 90
ya sabemos, ¿no? El cachirulazo, no fuimos al Mundial, y su siguiente Mundial pues fue en el 94, y pues nada, y lo que hizo Hugo es prácticamente lo mismo, ¿no? En ese Mundial solamente jugó contra Noruega, 0 goles, el asunto con Mejía Barón y demás. En Copa América sí tuvo un buen rendimiento, en el 93. Una histórica Copa América. Una Copa América donde bueno, se llegó a la final. Y sí, Hugo por ahí metió un gol contra Ecuador, ¿no? Lo recuerdo, aquel 2-0. Pero bueno, en términos generales, ahí sí no te discuto nada. Hugo a nivel selección, nos hubiera gustado. Yo creo que el Mundial del 90 era el Mundial donde Hugo hubiera demostrado un poco más que lo que vimos en el 94. Ya lo vimos en el ocaso. Oye, Hugo siempre argumentaba, me daba mucha risa, ahora que Memo Ochoa va a llegar a las 6 Copas del Mundo, Hugo siempre decía que él hubiera sido el único futbolista en jugar 6 Copas del Mundo, porque fue al 78, muy joven, un desastre México en esa Copa del Mundo. Luego en el 82, en el premundial que nos echan, y no vamos, también otro fracaso de la selección. Después en el 86 clasificamos, en el 90 el tema de los cachirules, en el 94, ahí fíjate, en el 94 ya serán 5 Copas del Mundo de Hugo, y él dice que en el 98, a ti que te encanta que haya homenajes a los jugadores, lo hubieran llevado como homenaje, y hubiera jugado su 6ª Copa del Mundo, si hubiera podido. Oye, a mí me encanta pero que bueno, cada vez que quieres decir algo que es tuyo, y que me lo avientas, y yo soy anti-homenajes, ¿no? Soy anti-homenajes. O sea, yo te dije... Bueno, pero sí hubiera sido un buen homenaje para Hugo, ¿no? Tú y el Tata llevaron a Raúl Jiménez como un homenaje por la famosa jerarquía que tanto les vanagloria decir. Jerarquía la de Rafa, jerarquía la de Jorge Campos en el 2002. Esa era jerarquía. Sabemos perfectamente que Raúl no tenía jerarquía, y por ahí dicen las malas lenguas. Raúl Jiménez y Hugo Sánchez tienen la misma cantidad de goles en selección nacional. Sí, pero en mundiales no. Hugo lo supera 1-0. Y te aseguro que no. Raúl tiene más goles que Luis García, que el doctor Luis García, que Oribe Peralta, que sí, vaya, sí, que varios. Sí, Milik, pero bueno, ahorita México juega partidos hasta contra Atlético San Pancho. O sea, la cantidad de partidos que se juegan ahora son muchos más que los que se jugaban antes. Esta empresa a la que la selección nacional le vendió le vendió el alma, no recuerdo cómo se llama esta empresa gringa que le consigue los partidos moleros, pues le consigue partidos contra Filipinas, Vietnam y Nueva Zelanda. Digo, estoy hablando al aire, no, obviamente no ha jugado con... Pero a ver, nos estamos desviando otra vez. Ya estamos hablando de Raúl Jiménez. Cuauhtémoc Blanco, ¿no es para ti el mejor futbolista en la historia de la selección? Creo que te estás olvidando. ¿Por qué? Creo que te estás olvidando de un verdadero líder, un verdadero bastión, alguien que, no lo hizo en la selección, pero alguien que puso el nombre de México muy en alto, alguien que se... No es así que Jorge Campos que está solo un escalón abajo de Hugo Sánchez a nivel internacional. Estamos hablando de el oriundo de Uruapan, Michoacán, Michoacán, ¿no? De Zamora, Michoacán, sí, tienes razón. De Zamora, Michoacán, Rafael Márquez, el Kaiser. No, bueno, el Kaiser, mi capitano. Ahí sí te doy, híjole, no sé si darte la razón, hije, porque sí, me dejas con pocos argumentos ante un 5 copas como Rafa Márquez, capitán en las 5, histórico, influyente, y lo que hizo en Europa, ¿no? Que bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero lo que él hizo en selección nacional, ahorita estamos hablando de selección, porque me gustaría que enfocáramos este programa a los mejores de la selección nacional, porque ahí es donde Cuauhtémoc entra en el debate. Claro. De lo contrario, Cuauhtémoc no entra en un debate porque el top 3 claramente son Hugo, Rafa y Chicharito. En selección nacional, para ti, ¿sí estaría Rafa por encima de Cuauhtémoc, o a Cuauhtémoc a qué lugar lo mandas? O sea, a nivel selección pienso que Rafa, y órale pues, para que duermas tranquilo y con tu bandera americanista bien puesta, Cuauhtémoc en segundo lugar. Pero ¿por qué el hate? ¿Por qué te cuesta tanto trabajo admitir? Mira, Cuauhtémoc Blanco, 2 Copas Oro, 96 y 98,
te va a dar risa lo de Copa Oro, pero Hugo Sánchez ganó una nada más, y cuando no era Copa Oro, en el 77, o sea, no. Te platico que Rafa... No es algo así como Rafa tan sencillo, Javier Hernández solamente lleva una Copa Oro, por cierto. Mira, y la otra Copa... El número de torneos que me menciones de Cuauhtémoc con la selección, te platico que también los tiene Rafael. A ver, vamos a ver. Esas Copa Oro del 96, del 98 no las tiene Rafa. La Copa Confederación. Ahorita vemos algo más. Confederaciones en el 99, ahí sí, los dos fueron importantes en esa Copa Confederación. Pero Cuauhtémoc fue uno de los mejores futbolistas de ese torneo, anotó 6 goles. Y esa final contra Brasil es quizá de los mejores partidos, para muchos el mejor partido en la historia de la selección nacional. Donde el mejor jugador fue Miguel Cepeda, te platico. Recordamos ese partido. El Cuauhtémoc hizo un golazo en el último gol. No recuerdo si fue el 4-2. No recuerdo qué número de gol fue. 4-3. Un recorte muy vistoso, un balón a segundo poste que Dida no alcanzó. Pero el partidazo que dio Miguel Cepeda ese día, Miguel Cepeda, atlista, pocos reflectores, pocas vitrinas, pues nadie se acuerda de ello, ¿no? Cepeda top 5 en la historia de la selección. ¿Ya ves cómo te pones cuando increpan tu americanismo de cepa? Estamos hablando puntualmente. Oye, pero es que a ver, me sale con Miguel Cepeda, perdón si me... No, fue una buena final de Miguel Cepeda, pero a ver, estamos hablando ahorita de los históricos. Cuauhtémoc y Rafa fueron fundamentales en esa final. Recordemos que Luis Hernández no jugó esa copa porque venía de lesión. Creo que no jugó nada, ¿verdad? Estuvo en el equipo porque lo recuerdo en la banca celebrando los goles. La copa, ¿no? Sí, claro. Sí, Luis Hernández no jugó. El festejo de que innovó Jorge Campos en ese entonces. Pero sí, el partido de Cuauhtémoc en la final, ya después de Miguel Cepeda, pues quizá fue el mejor jugador de la selección. Cuauhtémoc del torneo, ganó un Balón de Plata. No por nada le dieron el Balón de Plata, no nada más por ese final. Difícilmente ese tipo de trofeos se los entregan a un portero o a un defensa. Eso también históricamente lo conocemos, ¿no? O sea, difícilmente le van a dar un trofeo de pero yo sí creo que Cuauhtémoc fue el jugador más determinante en esas confederaciones, en todo el torneo. No sé si estamos de acuerdo ahí. Sí, te doy la razón. 38 goles que lo sitúan como el tercer máximo anotador. Durante un tiempo Cuauhtémoc Blanco fue el máximo anotador. No sé si te acuerdas, Inge, pues somos de la misma generación. Yo recuerdo cuando de niño Carlos Hermosillo era el máximo anotador. Sí, no sé si te acuerdas. Tenía 34 y nadie lo podía rebasar. Ya después vino Luis Hernández. Y nos dio muchísimo gusto que nuestro paisano Luis Hernández lo rebasó. Es, Cuauhtémoc ya después, Cuauhtémoc todavía tuvo ahí unos regresos a la selección ya siendo, llamémoslo veterano entre comillas, y todavía tuvo unos goles más. La eliminatoria para ir cuando le ganamos a Honduras en el Azteca 3-0 con gol de Palencia, también fue para ir al 2002, ¿verdad? 2002, sí. Bueno, ese partido fue en 2001, fue para ir al Mundial de 2002. Sí, recordamos, Cuauhtémoc regresó de la lesión, aquella tarde trágica con Ansi Lelcock ahí. Cuauhtémoc estaba en Valladolid, realmente a Valladolid fue a pasear, sí, la lesión y demás, regresa, y yo recuerdo que regresa por el partido contra Jamaica, aquel partido que nos metió Cuauhtémoc al Mundial, efectivamente, antes de que me lo avientes en la cara, ya lo tengo aquí puesto. Dije, si Cuauhtémoc Blanco no regresa con una pierna a esa eliminatoria, México no va al Mundial. No había manera que México calificara al Mundial. Aguirre en el banco, tampoco vamos. Es que mira, también, pero con todo, quitas a Cuauhtémoc, México no va a ese Mundial. Cuauhtémoc no jugó solo, ese es el punto. Mira, en primera, la declaración de Cuauhtémoc, entiéndase el contexto en el que está este señor ya. Antes que cualquier cosa, yo no demerito lo logrado por Cuauhtémoc, caray, yo grité los goles de Cuauhtémoc tanto con el América como con la selección. Pero el contexto ahorita, todas las declaraciones que hace Cuauhtémoc ahorita ya llevan un contexto político. Habla de que la gente lo dice, o sea, un discurso totalmente político. El pueblo bueno y sabio. Es un discurso político, pero vamos a engancharnos en su declaración y vamos a platicar de eso. A ver, haciendo un paréntesis ya que tocaste el tema, sí hay algo de cierto ahí. En México nos gusta hacer ídolos a la gente que viene desde abajo, desde el barrio,
los que empezaron de la nada, ¿no? Por eso, y que hablan hasta así medio, pues así como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Como Julio César Chávez, como tantos ídolos que tenemos, que de repente ver a alguien que viene de otro mundo, como Javier Hernández, como Santi Jiménez Santos, ahorita, Santi Jiménez. Santi Jiménez, ellos no vienen del barrio, son formados de otra, y eso le cuesta mucho al mexicano como que reconocerlo, ¿no? Y creo que sí, ahí es un plus que tiene Cuauhtémoc Blanco a su favor, porque aparte es algo rarísimo, Cuauhtémoc unificó al país siendo americanista, porque es muy normal que el americanista polarice, ¿no? El americanista de cepa va a defender a sus jugadores siempre, y el antiamericanismo los va a reventar. Pero en selección nacional, todos los mexicanos ovacionamos siempre a Cuauhtémoc Blanco. Sí, pues sí, y caray, yo sí. Si Alexis Vega metía un gol en el Mundial, yo lo iba también a ovacionar. Tú sí, Inge, tú sí. Yo, pero normalmente el aficionado mexicano no es así. Si le va bien a Raúl, lo critican porque viene del América. Si le va bien a Santi, lo critican porque viene del Cruz Azul. Si a Chicharito lo criticaban algunos que porque viene de las Chivas. No te sientas perseguido. Todos gritan nada más porque Cuauhtémoc era americanista. Cuauhtémoc fue necaxista, Cuauhtémoc fue santista, Cuauhtémoc fue poblano, Cuauhtémoc fue de otros clubes. Es que creo que no estás entendiendo el punto o quieres llevar la contra por llevarla. Cuauhtémoc unificó al Luis país. Hernández lo unificó. Luis Hernández lo unificó y era necaxista. Sí, pero Luis Hernández no venía de América, Chivas o Cruz Azul, es a lo que voy, es mi punto. Esos tres equipos son los que normalmente polarizan al aficionado mexicano. Bueno. Ese es mi punto nada más, y el tema de que venía del barrio y lo que hizo en 3 Copas del Mundo, especialmente en la del 98, donde no llega como el gran referente de la selección mexicana, pero hace una buena Copa del Mundo, y yo no me canso de decirlo, él nos metió con una pierna, Inge, no podía ni caminar. En Kingston, México estaba perdido al medio tiempo, tú viste ese partido, ¿no? Estábamos fuera de la Copa del Mundo. Bueno, tú recordarás que esa remontada, y no hablo de la remontada del partido contra Jamaica, hablo de la remontada en la eliminatoria, empieza un partido antes que se le gana a Estados Unidos en el Estadio Azteca con un golazo de Borghetti a pase de Beto Aspe. Ahí empieza la real remontada. Remontada. Es una mezcla de muchas cosas, pero sí termina siendo Cuauhtémoc el jugador más determinante de esa parte de la eliminatoria. México estaba perdido con el Ojitos Mesa, llega Javier Aguirre y hay una campaña mediática donde todos, para que cambiar el ánimo de la selección, se llena el Azteca sí pesó esa ocasión, y bueno, un gran remate de Borghetti, México gana, pero con todo y eso, llegamos a Kingston y al medio tiempo íbamos perdiendo, Inge. Y Cuauhtémoc Blanco fue el que entró y con una pierna le dio la vuelta al marcador. Y también fue determinante en el último partido contra Honduras. Sí. O sea, yo no demerito la actuación de Cuauhtémoc, pero se engrandece mucho lo que envuelve Cuauhtémoc por eso que ya comentaste. Si esto lo hace un chivista, si esto mismo lo hace alguien que no tenía ese entorno mediático, esa aura, porque lo que Cuauhtémoc lo ha envuelto es una aura, se la ha ganado él con sus actuaciones, con lo que comentas, que él viene desde abajo, con sus declaraciones, con sus festejos de gol, porque también lo recordamos por esos festejos tan llamativos. Es toda un aura que envuelve a Cuauhtémoc y que engrandece más su legado. Eso es una realidad también. Si esto mismo lo hace, ya nombremos al jugador que quiera y vamos a decir Miguel Sabá, no pondríamos a Miguel Sabá en este debate. Pero bueno. No, pues que no puedes comparar lo que hace. Tú acabas de decir que Miguel Cepeda fue el mejor jugador en una final, pues sí, pero ¿quién se acuerda de una actuación nada más? Cuauhtémoc fueron muchas, por eso es un jugador diferente. No fue una noche nada más que nos regaló. Miguel Sabá fue la figura en aquel gol y ni siquiera fue a la Copa del Mundo, ¿no? Del 2010. Tampoco fue a 2006.
digo, ese tachecita nadie la dice, ¿no? ¿O sí fue? Sí, pero es que no entiendo cuál es el punto. Aquí como que el punto es nada más demeritar a yo no lo Cuauhtémoc. estoy demeritando, todo lo que tú me comparándolo digas. con Miguel Sabá, con Miguel Cepeda. O sea, yo dije Miguel Sabá por decirlo al aire, ¿no? Y lo de Miguel Cepeda fue muy puntual. Fue el jugador, o a lo mejor tú si no quieres, pero uno de los jugadores más punzantes de esa final puntualmente. Entonces, Cuauhtémoc Blanco, con todo lo que hizo, cuando sumas todas esas actuaciones, pues sí termina siendo el jugador más importante, quizá, o si no, el segundo mejor de la historia de la selección mexicana. Bueno. Porque, pues sí, me parece que tanto él como Rafa Márquez, y te vas a enojar, pero yo metería a Giovanni Dos Santos en ese tridente como los tres futbolistas más importantes. Lo de Giovanni, eso, ahí sí no voy a caer en provocaciones con lo de Giovanni. Es un jugador que yo coloco en el top 10 de la historia de la selección nacional, pero ni de chiste va en el top 5. Pero bueno, eso ya lo platicamos. Bueno, ese será otro tema. Igual y hacemos un programa del 11 ideal, ¿no? De la selección nacional. Un amigo que me dice que yo estaba alabando a Memo Ochoa, diciendo que es el mejor portero de la historia del fútbol mexicano, y él me comenta que no, que él no es, que porque no sabe salir, y porque lo golean, y porque ha descendido equipos, y le dije, bueno, dime tú quién es, y dudó y titubeó, y al final me dijo, o hizo alusión a que José de Jesús Corona tenía una medalla de oro olímpica, ¿no? Juegos olímpicos. Y le dije, mira, sí, ven, te voy a pasar un dato para ver para que entiendas un poquito la perspectiva que tienes. Le digo, Argentina fue campeón olímpico en el 2008, recordarás. Ok, sí, ya sale. El portero de esa final, el portero campeón olímpico de Argentina fue, y Milik, Oscar Ustari, lo conoces, ¿no? Portero de... ¿Cómo no? De nuestros de Pachuca, Oscar Ustari, no de mérito para nada los dotes de Ustari, pero le dije, bueno, Oscar Ustari fue el campeón olímpico, seguramente jugó un excelente torneo, no vi a Argentina, solo vi la final, pero bueno, ¿qué fue de Ustari después? ¿Qué es Ustari hoy? Te digo, un excelente portero, pero no se le acerca ni tantito a los históricos porteros argentinos de la historia. O sea, un campeonato puntual, una medalla, un buen partido, una buena final, no te va a hacer el mejor de la historia o el mejor. Cuauhtémoc, ok, antes de que te me avientes, porque ya te vi, estás listo ahí con las garras de fuera, no fue una final, no fue un partido, fue un cúmulo de buenas actuaciones que lo coloca en el top 3 de la selección nacional a nivel histórico. Note que eso no te lo quito, pero ni trato de quitártelo. Sí, no, totalmente, no, creo que no es nada más una actuación, ¿no? Como si ahorita que Corona es mejor que Ochoa por unos Juegos Olímpicos, pues entonces el chatón Enríquez es mejor que otro, el piloto Jiménez es el mejor lateral en la historia del fútbol mexicano, sí, ¿no? Es así, ¿no? Tienen que conjuntarse muchas cosas. Pero ahora, sí lo pondrías por encima de Javier Hernández, por ejemplo. Javier Hernández también es el máximo anotador en la historia de la selección nacional. 4 goles en Copa del Mundo, 4 empatado con Luis Hernández, no quites a nuestro matador de ahí, empatado con Luis. Oye, y lo sorprendente de Luis Hernández es que le bastaron 3 partidos 4. Para hacer, bueno, es que jugó el 2002 también, ahí le baja el promedio, pero realmente... Jugó 15 segundos contra Estados Unidos. Javier Hernández lleva 4 goles, pero en pues una cantidad importante de partidos. Bueno, por ahí tengo en 12 partidos. En selección nacional sí pienso que Cuauhtémoc está arriba que Chicharo. En selección nacional sí. A nivel histórico, a nivel primer debate que platicamos, obviamente no. Lo que hizo Javier en Europa, caray. Yo pienso que Cuauhtémoc con sus cualidades, no era un jugador tan rápido, tan fuerte. No lo hubiera logrado en Inglaterra, no. Pero bueno. Oye, hay un antes y un después en la era de Cuauhtémoc Blanco, y fue la lesión de Ansel Elcock en el 2000, totalmente. La carrera de Cuauhtémoc en el año del 98 al 2000 pintaba para crack, Inge, lo que hizo en la Copa del Mundo, luego en la Confederaciones del 99, la Libertadores, ¿te acuerdas con América? Cuando llegó a semifinales contra el Boca Juniors, un torneo fantástico ese del 2000. Sí. Antes de la lesión, antes de irse a Europa. Esa semifinal que pierden contra el Boca con aquel gol ya para acabar de Walter Samuel. Que Hermosillo, no marcó bien. Nos dolió, porque yo siempre he apoyado a los equipos mexicanos, independientemente que no sea mi equipo, aquel Cruz Azul contra Boca también.
te acordarás del Cruz Azul, todo México era azulinos, ¿no? azul. Tú no lo creo tanto, porque Sí. los americanistas No, de cepa ¿cómo no. Yo sudaba de nervios en aquella final contra el Boca Juniors. Pero bueno, Pero volviendo bueno. al tema, sí, Cuauhtémoc Blanco. Y llega la lesión Sí, en el sí. 2000 y truca lo que pudo. Claro que el hubiera no existe, ¿verdad? Pero hubiera sido una buena carrera, pienso yo, de Cuauhtémoc en Europa también, que es el tachecito que tiene, ¿no? Que no triunfó en Europa. Sí, en Europa, pues Cuauhtémoc pasó de noche. El único rescatable fue aquel golazo que le mete al Real Madrid. Pero fuera de ello, El rompequinielas. Y después Cuauhtémoc ya juega con otro rol, ya no es un jugador, ya pierde velocidad, pierde ritmo, pero tenía una habilidad mental. Antes de recibir el balón, él ya sabía qué iba a hacer. Viene un bache en su carrera, quizá 2001, 2002, donde básicamente caminaba en la cancha, pero después le da para ser un Cuauhtémoc importante, que todavía es campeón con América. ¿Te acuerdas que la América de Cuauhtémoc, Piojo y Clever? Era un Cuauhtémoc distinto, pero que todavía te aportaba mucho. Hasta alcanzó a ir a la Copa del Mundo del 2010 y le mete gol a Francia. Sí, cae en ese bache Cuauhtémoc, posteriormente repunta, es parte de ese América equipazo, ¿no? Del 2005, como ya comentas, hizo un tridente perfecto con Piojo y Clever, y le alcanza a ir al 2010, tampoco no pongamos el estandarte de Cuauhtémoc. Ese mundial no jugó mal, pero tampoco fue el jugador que nos hubiera gustado ver, ¿no? Un jugador realmente desequilibrante que saltara de la página como lo fue a lo mejor Chicharito, ¿no? Fue un excelente acompañante, los pases a los que nos tenía acostumbrado Cuauhtémoc, pero bueno, ya fue llamémosle en el ocaso de su carrera, ¿no? Fue ese mundial. Quizá, Inge, el 2006 hubiera sido una buena prueba para Cuauhtémoc. Cuauhtémoc venía a ser de campeón con América en 2005, jugando muy bien. Pudo haber sido su gran mundial, el de 2006, que la Volpe no lo quiso llevar. Así es, sí, hay situaciones internas en vestidor, lo que siempre ha existido y siempre existirá. No va ese mundial, como comentas, hubiera sido realmente una prueba fuerte para Cuauhtémoc, o nos hubiera gustado verlo. Venía de ser campeón, estaba a un nivel muy bueno todavía, pero bueno, no va al mundial, va a 2010 ya viejo, y bueno, tristemente creo que nos quedó a deber históricamente Cuauhtémoc, no porque no haya querido, como Carlos Vela, que no quiso. Lo de Cuauhtémoc fue porque pues la lesión sí lo mermó mucho y ya no volvió a ser el mismo de antes. Aún así, digo, nos maravilló, ¿no? Con sus jugadas de fantasía, sus goles, y todo el show que envolvía a Cuauhtémoc, es lo que te digo, todo el aura que han vuelto Cuauhtémoc desde siempre. Es que, Inge, ante la falta de jugadores históricos en el fútbol mexicano, pues claro que lo de Cuauhtémoc Blanco pues fue algo que el público mexicano lo celebró, lo vitorió, lo gozó, porque no tenemos tantos jugadores que nos den tantas alegrías a nosotros, ¿no? Y esa Copa Confederaciones del 99 pues fue algo histórico, y que lo seguimos recordando. ¿Cuáles serán los triunfos más importantes en la historia del fútbol mexicano? La Confederaciones del 99, la Copa, las Mundiales Sub-17, sí, 2005 y 2011, y los Olímpicos del 2002. Sí, sin duda. Giovanni Dos Santos estuvo presente en 2 de esos, ¿eh? Ok. Ojo. Luego haremos un programa de por qué para mí Giovanni Dos Santos está en el top 3 de la historia. Caray. Bueno. Digo, a ver pero ¿con quién cerrarías el top 3? Yo ahí sí no voy a caer en provocación. Bueno, ¿con quién cerrarías el top 3? Me queda claro que para ti es Rafa Márquez, después Cuauhtémoc Blanco, y te gusta quién, Jared Borghetti, Luis Hernández, Giovanni. Caray, es que ya el tercer escalón ya se vuelve un poquito más parejo, ¿no? Yo pienso que Bueno, el mismo Hugo Sánchez tiene argumentos. Yo pienso que no, para mí Hugo no, o sea, Hugo Sánchez, yo pienso que nos quedó a deber en la selección nacional, te digo, a nivel mundial, si ya lo platicábamos, no pudo ir al 90, pero un gol en Copa del Mundo nada más. Un gol. Y lo del 94, bueno, no. Peláez tuvo 2. Luis García también. Omar Bravo, ¿no? No, verdad que falló un penal contra Portugal. Pero fíjate que, y volviendo al tema, Omar Bravo anotó 2 goles en la Copa del Mundo del 2006. Contra Irán, ¿sí? ¿no? Él metió 2.
2 él y uno sí, contra Irán. Peláez, Manuel Rosas también tiene 2 goles, Rafa Márquez tiene 3, fíjate, Rafa tiene la misma cantidad de goles. ¿Quién dijiste después de Peláez? Manuel Rosas en aquella época del fútbol mexicano. Del fútbol. Lo de dorada es sarcasmo, ¿no? No, del fútbol en general, no del fútbol mexicano. Sí, no, porque el fútbol mexicano yo creo que es del 86 para acá, ¿no? Antes no existía México, no existía, aunque me digan que la Tota Carvajal, que Horacio Casarín, que vaya, mis respetos para todos, que con nada hacían esfuerzos, pero México no existía en el mapa del fútbol. Fue hasta el 86 que empezamos más o menos y en un mundial en casa y con un quinto partido. Y de ahí los máximos anotadores en Copa del Mundo, pues Javier Hernández, Luis Hernández, Cuauhtémoc Blanco y Rafa Márquez. Sí, yo pienso que ese tercer escalón sí está muy disputado, ¿no? Pueden ser cualquiera de esos que mencionaste, Luis Hernández, Chicharito, Borghetti, y ya, ¿no? Hay varios, Guardado, Claudio Suárez, Pavel Pardo. Salcido. Ya andas colgando a cualquiera que se te ocurre. Pavel Pardo no me... Bueno, pues es que no me dices uno, yo sí estoy definido. Giovanni Dos Santos para mí es top 3. Y hay mucha polémica. Lo que ganó Giovanni con venir al América, es nada más a ganarse tu voto. Eso se lo ganó Giovanni ya con haber... Dime quién más tiene el palmarés de él en selección nacional, es que desde el sub-17 hasta la mayor. Las copas de oro, digo, le das una validez impresionante. Y lo del sub-17, pues sí, fue campeón, así como otros 22 jugadores. Si tuviéramos el palmarés que tiene Italia, Argentina, Alemania, pues no valdría mucho la Copa Oro, pero es lo que tenemos, Inge. Me hace decir que solamente cuando seamos campeones del mundo es ganar algo, pues no. Oye, pero se me está falta para esto. Un partido que le recrimino mucho a Cuauhtémoc, y ahí sí estoy molesto con Cuauhtémoc, y no me digas que no, porque independientemente de que se perdió, Cuauhtémoc jugó nada. Fue el partido del 2002 contra Estados Unidos, y hazle como quieras. Este partido, bueno, jugó nada él, jugó nada Rafa, jugó nada Borghetti, jugó nada. Y por eso te lo dije desde antes, jugaron mal todos, antes de que te me avientes con la bandera envuelta como Juan Escutia. No, pues que si tú dices que Rafa es el mejor de la historia, pues Rafa se hizo expulsar en ese partido. Cuauhtémoc me quedó a deber en ese partido. No, claro. Pero es que estaba acostumbrado, el que tú dices que él solito con una pierna se echa el equipo al hombro, y ese día Cuauhtémoc no se echó el equipo al hombro. Eso es lo que yo esperaba. Bueno, ya es distinto de una Copa del Mundo, y ese fue un partido de los peores que hemos tenido en la historia. Yo no estoy diciendo mentiras, yo no estoy diciendo Cuauhtémoc fue el único que jugó mal. No, escucha mi punto, muy, hago redundancia, puntual. Ese partido, yo estoy molesto con Cuauhtémoc. No me voy a enojar con Manuel Vidrio, o con Braulio Luna, o con el Beto Aspe, o con Gabriel Caballero. No, esos no. Porque yo me molesto con quien yo sé que pudo darme más, no con los demás. Para mí, ese partido yo esperaba de Cuauhtémoc. Sí. Cuando el México iba perdiendo 1-0, yo tenía mucha esperanza en una pincelada de Cuauhtémoc. Y ese día, lejos de no jugar bien, jugó 0. Ese es mi sentir. Sí, se esperaba del Cabrito Arellano, de Borghetti, del mismo Luis Hernández, que entrara y justificara su convocatoria a ese mundial. Fue un mal partido, lamentablemente, porque la primera ronda había sido muy buena de México, y en general también hay que entender el contexto. Cuauhtémoc venía mal, no era su mejor momento. Aún así le da para anotar gol contra Croacia, y creo que nada más. No, tampoco fue un gran mundial de Cuauhtémoc, no, para mí el grande mundial de Cuauhtémoc fue el 98 y nada más, ¿no? Sí, totalmente. Por eso digo que Giovanni Dos Santos sí tuvo dos buenos mundiales. El nivel de Rafael Márquez en mundiales no fue de un mundial. No, Rafa es otra historia, sí, totalmente. Inge, creo que me estás convenciendo con el tema de Rafa Márquez. No necesitaríamos ni siquiera abrir un debate para debatir, para puntualizar eso. 3 goles. Bueno, es que el debate surgió por quién era mejor en selección. Si Hugo, Chicharito y Cuauhtémoc, estamos de acuerdo que Cuauhtémoc, pero sí creo que hay un consenso en que Rafa Márquez es nuestra máxima figura a nivel selección, nuestro segundo mejor jugador en la historia, por ende,
pues si sumamos todo, pues Rafa Márquez es quizá el jugador más importante que ha dado este país. Así es, capitán, jerarquía, goles. O sea, ¿cuándo le vas a pedir goles a un central? Dime cuándo. Bueno, pues Rafa tiene 3 en mundiales. Tres goles en Copa del Mundo. Más que cualquier delantero que me nombres, más que muchos, ¿no? Y el Mundial del 2014 me gustó mucho, Rafa, y en otro rol ya, en otra posición. Sí. El Mundial del 2000, no, es que 2006, todos. El 2006 llegó como una figura del Barcelona. El 2010 también anotando. 2014 vuelve a anotar contra Croacia, el mejor partido yo creo que le hemos visto a la selección nacional en la historia. Digo ese y el de Alemania, ¿no? Yo pienso que está entre esos dos. Sí, por lo que representó a Alemania, aquel mismo de contra Brasil en el 99 sí, también. Bueno, sí. Pero yo en lo colectivo, en los 90 minutos, yo me quedo con el México-Croacia del 2014. El de Alemania es lo que representó y a quien se le ganó y que venía de ser campeón del mundo. Sin embargo, fue un partido donde nos apedrearon el rancho de principio a fin. Eso es una realidad. Y contra Croacia jugamos por nota, cada uno, caray, guardado. Es un partido para cuando estés triste, Inge, pon la repetición y ve ese 1000 veces en YouTube. Y si puedes ver el contexto, con los croatas declarando pestes contra la selección en los días previos y la exhibición, vaya, excelsa. Inge, para hacerte enojar ya para cerrar este programa, voy a meter a alguien más en el top 3. Memo Ochoa, Memo Ochoa puede ser top 3 de la historia de la selección. Mete a Isaac Terrazas y ya tráete a todos, vete a Cuapa y tráete a todos en un autobús y aquí les ponemos su medalla de bronce a todos. Bueno, pues Sague no podemos meter a Sague ahí, que le metía tantos goles a San Vicente. Luna, a Melvin Brown, tú tráete a todos los que quieras. No, yo pienso que ya conforme las posiciones de ese top avanzan, ya se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Asignar los escalones. Fíjate cómo en el programa voy cambiando de opinión. Voy a cerrar el programa diciendo que no es Giovanni. Para mí sí es Javier Hernández el tercer mejor de la historia. Bueno, yo ya no quise entrar en debate, pero lo que hizo Javier en Europa, dices en la selección, en selección. Sí, vaya, es el máximo anotador en la historia de selección. Ya con eso, con ese palmarés de Chícharo, yo pienso que se merece un lugar en el podio, ¿no? No, sí, totalmente. Pues ya cerramos el programa, dije, Rafa Márquez en el primer lugar, Cuauhtémoc en segundo y Javier Hernández en tercero. Y en la historia del fútbol mexicano en general, con futbolistas mexicanos, Hugo Sánchez primero, segundo Rafa y tercero Javier. Totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Por primera vez en 16 capítulos creo que concordamos en algo tan rápido, ¿no? Nada más qué barbaridad. No te vayas, es semana de Champions League, nada más rapidito. Mañana Benfica Inter de Milán, Manchester City contra el Bayern, ambos a la 1 de la tarde, y el miércoles Real Madrid contra Chelsea. Ambos ya tiraron la liga por la ventana, están abocados totalmente a la Champions. Bueno, el Chelsea tiene rato, ¿no? Está en 11º lugar. Y Milan-Napoli, un juego inédito en estas instancias, pero que promete mucho. Ojalá no nos decepcione como suelen luego decepcionar los partidos entre italianos. Pero bueno, semana de Champions y seguramente la siguiente semana vamos a estar ahí platicando de los resultados, ¿no? Ya no nos dio tiempo de hablar de mexicanos en Europa también. Santi Jiménez muy bien, ¿no? Memo Ochoa son los mejores de este fin de semana. Sí, Santi anota un gol, le habían anotado uno más, pero ya con la revisión fue autogol, participa con una asistencia, hace una jugadota, un tiro al poste que de ahí deriva un gol más, entonces participó directamente en 4 goles, anda pletórico nuestro Santi, y ya, comentabas lo de Memo Ochoa, la muralla Ochoa, le saca todo al Inter de Milán, y bueno, un puntito más para Salernitana. De ahí en fuera, claros y oscuros con el resto. Raúl Jiménez no juega, César Montes un poco malito ahí con el balón en los pies, por arriba muy bien, por abajo no. Jordan Carrillo anota, Jordan Carrillo anota, y bueno, Orbelín y Arteaga van que vuelan para el campeonato, una liga un poco discreta, pero bueno, ahí están, jugando los 90 minutos. Favoritos para la Champions League, nada más para acabar, ese City contra Bayern, qué partidazo va a ser. Los que quizá lleguen mejor, porque el Madrid-Chelsea, sabemos lo que es el Madrid en el Champions, pero, y sobre todo el Chelsea, en qué mal momento llega el Chelsea. Yo creo que va a ganar Madrid. Me reservo el del City-Bayern,
El Inter anda mal, pero tendría que ganar. Y el Milan-Napoli, ay Dios mío, no quiero opinar, no sé, me gustaría el Napoli por Chucky Lozano, pero... Yo pienso que va a imperar la lógica en todos, excepto en el Benfica-Inter. Yo creo que Benfica tumba al Inter. Milan-Napoli, yo quisiera que ganara el Napoli, pero siento que el Milan se la va a llevar. Manchester City. Pero es que entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica diría que el Napoli pasa, bueno, sí, ¿no? por ser el líder del calcio actualmente. Sí. Y la otra, ¿cuál es la lógica para ti en el City Bayern? City, para mí el City anda muy bien, y yo pienso que anda espectacular el equipo de Guardiola. De este partido sale el campeón, ¿eh? Digo, no me estoy amarrando el dedo, obviamente quisiera que fuera el Madrid, pero del City Bayern sale el campeón de este Champions. Yo creo también que sí. Y ojo, que es muy difícil apostarle en contra al Real Madrid. No deberías hacerlo. No debería hacerlo nadie. 4 grandes del año pasado. Sí. Entendiendo que es el torneo del Madrid, aún así yo creo que si imperara la lógica, pues el City o el Bayern serían los grandes favoritos este año. Pues vamos a disfrutar estos partidos de Champions, también hay partidos de Liga de Campeones de la CONCACAF, ya opinaremos la semana que entra a ver cómo le va a los equipos mexicanos, todavía están por ahí Tigres, Atlas, León, éxito para los mexicanos, y pues muchas gracias Inge, nos vemos la próxima semana, que tenemos partido la semana que entra de la selección mexicana. Vamos a tener carnita de la selección. Órale pues, Milik, un abrazo, saludos. Un abrazo, saludos y gracias a todos y a todas por escucharnos.